Bueno, muy buenos días, estimadas alumnas. Buenos días, profesor Jorge Ibaceta. Mi nombre es Silvia Grabusca. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos y seré quien los acompañará en las tutorías, en la parte de los grupos cursos, de subir las notas, de apertura en las salas. Yo los acompañaré durante estos 3 días. Hoy es el primer día de clases del segundo curso, implementación de normas NIC-CP, CGR para municipalidades. Como ustedes ya conocen, se imparte en la modalidad online Zoom, y hoy se revisarán los módulos, nueva normativa contable que incorpora el estándar de la NIC-CP, parte 1 y parte 2. El curso tiene la misma duración del anterior, 30 horas pedagógicas, y las fechas programadas para ejecución son hoy lunes 29 de noviembre, el día miércoles 1 de diciembre y el jueves 3 de diciembre. Nuestro horario será desde las 9 hasta las 17:15, con un primer break a modo recordatorio de las 10:30 a las 10:45. El primero es de 15 minutos. Después tenemos un segundo break a las 12:15 hasta las 13. A las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. Y el último break es de 15 minutos desde las 16:15 hasta las 16:30. Todo igual que la vez anterior. Como siempre, la asistencia, no olvidar conectarse con su nombre o renombrarlo, porque yo soy la que estoy revisando la asistencia durante la mañana una vez y en la tarde otra vez. Las clases se graban diariamente y se suben a la plataforma, tienen una demora, sí, pero se suben de todas maneras. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma, desde donde ustedes lo pueden descargar. Por tanto, esperamos que hoy tengan una jornada muy provechosa. Diga, profesor. Silvia, si quería aclarar algo, la Sí, última jornada, qué día está programada? le digo al tiro. Tenemos hoy día lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Ya, perfecto, Sí, así perfecto. está. Por eso dije lunes 29, no me acuerdo. Lunes Después, 29, que dijiste jueves. no le creo. Ah, ya, Sí. entonces vamos de nuevo. Ah, sí, verdad. Lunes 29 de noviembre, día miércoles 1 de diciembre y viernes 3 de diciembre. Gracias, profesor, por la Perfecto, aclaración. También las cosas producen confusión a veces. exacto. Listo, gracias. Ya, Silvia, muchas gracias. Bueno, buenos días, queridos alumnos y alumnas. Hoy día vamos a partir con la segunda ciclo, ¿no es cierto?, de esta capacitación denominada implementación de las NIC, en este caso para el sector municipal. ¿Ya? Yo quiero que igual estas clases sean un poco participativas, activas, de manera tal que no sea solamente el profesor que hable toda la jornada. ¿Ah? Por lo tanto, lo importante es que vayamos participando todos, ¿no es cierto?, de cada una de las temáticas que se vayan tocando. ¿Mm? Y vamos a partir. Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, vamos a conocer cuál es la temática de este segundo bloque de capacitación. Tiene que ver con las NIC-SP municipalidades, ¿ya? Para el sector público municipal. En este caso vamos a enfocarnos a la municipalidad. Las NIC-SP comenzaron para los municipios a regir a contar del 1 de enero del 2021, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, la normativa contable que incorpora el estándar de las NIC-SP, el plan de cuenta que se aplica en los municipios, formato de los estados financieros que deben prepararse y presentar los municipios, ¿ya? Tienen toda una formalidad y un proceso de elaboración de los informes, ¿no es cierto?, y los formatos de los estados financieros. Bueno, respecto al tema de las NIC, ¿no es cierto?, vamos a ver las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Vamos a ver, ¿no es cierto?, normativa de la resolución número 3 del año 2020 de la Contraloría General de la República, que establece la obligatoriedad de los municipios para incorporar las NIC a contar del año 2021. Normas específicas, bienes de uso, activo intangible, existencia y políticas contables, ¿ya? Que también la nueva normativa establece y que está, digamos, contemplado en la resolución 3 de la Contraloría. Luego tenemos, bueno, vamos a ver las instrucciones de primera adopción 2021, que hay un oficio circular de la Contraloría en la cual da todas las pautas respecto de
cuáles son, ¿no es cierto?, los procedimientos para el reconocimiento y adopción, ¿no es cierto?, de los primeros registros basados en las NIC SP a contar del año 2021. Luego tenemos las herramientas para la implementación de las NIC en municipalidades, la funcionalidad del plan de cuenta, cómo funciona el plan de cuenta, ¿ah? Cuál es la creación de cuenta, la supresión de cuenta, ¿no es cierto?, la operatoria de cada una de las cuentas. Bueno, las nuevas cuentas activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales. Aparecen nuevas cuentas, ¿no es cierto? Cuentas que se eliminan también. Dentro del plan de cuentas vigente hasta el año 2020, ¿no es cierto? Cuentas que se proceden a eliminar. ¿Ya? Luego tenemos la preparación de los estados financieros, la normativa, los formatos, ¿ya? La estructura que tiene cada uno de estos informes, ¿ya? Tenemos la relación funcional de los estados financieros, cómo se relacionan uno con otro, y nota los estados financieros, ¿ya? ¿Cómo se produce la convergencia de las normas internacionales de contabilidad del sector público? Bueno, hasta el 30 de diciembre del 2020, las municipalidades se regían por la normativa establecida en el Oficio Circular 6820 del 2005, el que contemplaba, por supuesto, los PSGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, ¿ya? Toda la normativa establecida en este oficio estaba basado, obviamente, en los PSGA. ¿De dónde nace la convergencia de las NIC SP? ¿No es cierto? Nace de este oficio y se traslada a la nueva normativa que empieza a regir en el año 2021. Por otro lado, los PSGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, convergen hacia las IFRS, ¿no es cierto?, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector privado. Por lo tanto, nuestras normas para la aplicación de los municipios fluye, ¿no es cierto?, del Oficio Circular 6820 del 2005, que se traslada y se crean las NIC SP. Ahora, toda esta creación de las NIC SP, obviamente que están basados en las normas internacionales, pero esas normas internacionales adaptadas a la realidad chilena, ¿ya? Si uno ve la resolución 3, le da lectura, hay muchas materias que eran las que estaban aplicándose hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿ya? Bueno, pero hay otras también, ¿no es cierto?, que tuvieron innovación en términos de tratamiento de cuenta, ¿no es cierto?, la creación de cuenta, en la incorporación de otras actividades también que no estaban definidas en el sistema anterior, como también la incorporación de bienes, de algunos bienes de uso, y toda la normativa que tiene que ver con los bienes de uso, forma de reconocer los costos de los bienes de uso, forma de reconocer, ¿no es cierto?, de reconocer el costo histórico, los valores de uso, el valor realizable, etc. Aparecen una serie de conceptos nuevos en esta nueva normativa contable. ¿Ya? ¿Cuáles son las características contables, ¿no es cierto?, con la nueva norma en el sector municipal? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿ya? Un flujo respecto de cómo se va generando la información dentro del sistema contable general. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos ¿qué registra el sistema contable? Registra actividades económicas. Todas las actividades económicas que se desarrollan en un municipio, sean estas financieras o netamente económicas, ¿ya? Porque generalmente hay el concepto que cuando registramos actividades económicas tiene que ver con el movimiento fondo, o sea, ingresos y salidas de dinero, pero no es así. Hay actividades y hay funcionalidades económicas, ¿no es cierto?, que no solamente corresponden a movimientos financieros, movimientos de fondos, sino que también hay actividades que, si bien es cierto, son económicas, pero tienen incidencia en la estructura patrimonial. Y primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos la ley de presupuesto, ¿ya? A ver, ¿quién me puede comentar
¿Qué es lo que es el presupuesto en el fondo? ¿Qué es el presupuesto? ¿Cómo lo podemos definir? Opiniones. Buenos días, sí. ¿De qué comuna es usted el nombre? María Elena Fernando Pizarro. Perfecto. Dígame, don Fernando. El presupuesto es la forma en cómo a nivel nacional, porque esta es la ley que establece todos los ingresos y los gastos de los servicios públicos municipales durante el año. ¿Ya? Una planificación. ¿Ya? Podríamos decir que es una estimación, ¿cierto? Cuando hablamos de presupuesto, que es una estimación de los ingresos y gastos, ¿ya? Durante un periodo dado. Y el periodo dado es de un año calendario, ¿cierto? Porque el presupuesto parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo elaboramos el presupuesto municipal? En base, primero que hay un plan de compra, ¿cierto? Que donde se establecen los requerimientos que tiene cada oficina. ¿Ya? Y en base a eso se hace una proyección de los gastos y también de los ingresos de acuerdo a principalmente, ¿no es cierto?, a lo que es los ingresos de años anteriores, un promedio, ¿Ya? bueno, proyectando cuánto puede ser los ingresos en el año. Cuando nosotros elaboramos el presupuesto municipal, ¿qué es lo que determinamos primero? Ingresos, yo creo, todos los ingresos que van a darse durante el año, que están definidos tanto por ingresos propios. Determinamos primero los ingresos, ¿cierto? Porque tenemos que saber con qué recursos contamos, ¿ya? Exacto. Luego determinamos los gastos, ¿cierto? Presupuestamos los gastos, o sea, en el fondo distribuimos los ingresos que hemos proyectado, los distribuimos en los diferentes ítems de gasto. Ahora, ¿qué criterio utilizamos para la elaboración del presupuesto municipal? ¿Qué criterios de presupuestación utilizamos? ¿Cómo determinamos el presupuesto, tanto de ingresos como gastos? ¿Algún municipio que pueda contar su experiencia? ¿No? ¿Cómo elaboramos el presupuesto? A ver, comentemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene abierto un micrófono por ahí? Sí. Lo Bueno, escuchamos. siempre se considera el histórico, la ¿Ya? experiencia histórica y también los proyectos que se pueden estar postulando para este año, ¿Ya? para el año que se está elaborando el presupuesto. Ya. Y en el tema de los ingresos, ¿qué criterio se utiliza para la determinación del presupuesto? Claro, me decía los datos históricos, ¿ya? Pero podemos considerar a otras variables para poder determinar el presupuesto. ¿Solamente las históricas? Hay otra información que entregan, yo creo que Sí, la dígame. subdere, por ejemplo, con respecto a los fondos común municipal, que hace una proyección de lo que se ha gastado, de lo que se va a ingresar durante el año. ¿Ya? ¿Ya? Las ¿Ya? cuotas a entregar durante el año también puede ser un insumo. ¿Puedo yo hacer alguna presupuestación sin considerar datos históricos, por ejemplo? Sí, cuando se firme un convenio de transferencia de recursos, eso ya se puede ¿Ya? poner como presupuestado, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otro tipo de actividades, por ejemplo? Que no necesariamente necesitamos un dato histórico para poder programar o presupuestar. Profesor, ¿Sí? buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Olga Silva, de la Municipalidad de Laja. ¿Ya? Bueno, dentro del presupuesto también se deben considerar todos los compromisos
contraídos, como servicios Ya. generales, contratos ¿Ya? ya asumidos, ¿no es cierto? Y que no necesariamente ya es una estimación, sino que ya no son gastos ciertos. Son gastos fijos, ¿no es cierto? Son gastos fijos que hay que asumirlos. Ahora, respecto de los ingresos, ¿qué criterio aparte del histórico puedo considerar para proyectar los ingresos? Sí, el histórico está correcto, ¿cierto? Porque tengo datos, En el, datos, en el datos caso del, firmes, datos duros. en el caso del Fondo Común nos entregan una estimación de más o menos cuánto es lo que va a ser la transferencia del año, cuando, como Sí, en enero me parece que llega. sí, sí, También se puede mandan una considerar, proyección. sí, una proyección. Pero, por ejemplo, yo puedo proyectar puedo proyectar ingresos especiales, por ejemplo, por generación de mayores recursos durante el año. Si tiene un plan de trabajo para hacer eso, yo creo que sí, por ejemplo, para Sí, a ver, cobrar como que patentes atrasadas, por ejemplo. perfecto, ¿cierto? Bueno, hacia allá iba yo, digamos. Tratar de poder definir algún plan de acción, ¿no es cierto? Obviamente que tenga sustento, porque acuérdense ustedes que el presupuesto Y que sea va, realista. exacto, justamente que sea realista y que todos entendemos que el presupuesto de ingresos va a la par con el presupuesto de gasto, ¿ya? Por lo tanto, cualquier mala proyección también puede generarme, ¿qué me puede generar una mala proyección? Déficit. Déficit, ¿cierto? Déficit Mm. presupuestario. Por lo tanto, ¿no es cierto? Independiente, que igual podemos hacer acción ¿no es cierto?, de poder recaudar ingresos aparte de lo histórico, ¿no es cierto? Hacer un plan de acción para poder, primero que nada, recuperar ingresos y también generar fuentes de ingresos. Como por ejemplo, en el caso del mismo Fondo Común Municipal, ¿cierto? Respecto del impuesto territorial. ¿Cómo yo podría proyectar un mayor ingreso en esas cuentas? Está bien, ¿no es cierto?, que el ministerio nos entrega la planificación, ¿no es cierto?, el monto que nos va a entregar en el año. Pero ¿cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, esos ingresos a nivel comunal? Por ejemplo, hay comunas, de las que estamos conectados que tienen convenios con el Servicio de Impuestos Internos para la actualización del rol de contribuciones. Me parece que sí. En este grupo parece que hay municipios que tienen convenios. ¿Hay municipios o no? A ver, alguien que me conteste. Sí, nosotros acá en Laja tenemos un convenio con el Servicio de Impuesto Interno. Ya. Bueno, ¿eso qué implica? Implica, ¿no es cierto?, que de todas maneras el municipio va a generar mayores ingresos, ¿cierto?, por especialmente contribuciones de bienes raíces. ¿Por qué? Porque la idea de ese convenio, en el fondo, es mejorar desde el punto de vista administrativo el rol de contribuciones. Incorporar, ¿no es cierto?, aquellas viviendas o construcciones que no están declaradas y no están pagando contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Y el hecho, ¿no es cierto?, que se haga ese proceso, de igual forma, tiene afectación en otros ingresos municipales, como por ejemplo el incremento del fondo común municipal por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, también todas las contribuciones que quedan afectas a la contribución de bienes raíces, automáticamente quedan afectos a lo que es el derecho de aseo. No sé si comunas, obviamente, que de predios que están exentos de la contribución,
generalmente también están exentos del derecho a aseo. En este caso, automáticamente, pasando a quedar afecto a contribuciones, ¿no es cierto? Automáticamente quedan afecto también al derecho a aseo normal que cobra el municipio en forma anual, ¿ya? Por lo tanto, también hay un tema que los municipios de igual forma lo pueden trabajar para poder mejorar sus ingresos por ese concepto, ¿ya? Ya, ahí tenemos por el lado del presupuesto, que son actividades económicas, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, inicialmente están presupuestadas, pero en algún momento se van a transformar en actividades económicas concretas. Y cuando se transforman en actividades económicas concretas, ¿no es cierto? Cuando el hecho económico ya se empieza a desarrollar, obviamente que va a representar una actividad económica que va a tener que procesarse en el sistema contable municipal, ¿ya? A su vez también, ¿no es cierto?, tenemos los movimientos extrapresupuestarios. Y cuando hablamos de los movimientos extrapresupuestarios, ¿sobre qué estamos hablando? Los fondos de administración, Sí, los fondos, ¿no es cierto?, todos aquellos recursos que recibe el municipio y que por disposición legal o por instrucción de los mismos convenios suscritos, establece que esos ingresos no pasan por el presupuesto municipal y deben registrarse extrapresupuestariamente, ¿ya? Pero en el fondo son hechos económicos, que en algunos casos, ¿no es cierto?, aún cuando puedan ser fondos externos, fondos de terceros, en algún momento podrían transformarse, ¿no es cierto?, en una modificación de la estructura patrimonial del municipio. Como por ejemplo, cuando se desarrollan, ¿no es cierto?, proyectos con fondos externos, en lo cual implica la adquisición de bienes físicos, generalmente esos bienes físicos inventariables, ¿no es cierto?, pasan a formar parte del inventario municipal. Y el hecho de que pasen a formar parte del inventario municipal, obviamente que hay un incremento en el patrimonio municipal, producto de la incorporación de esos bienes en el inventario. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, todos aquellos movimientos extrapresupuestarios se van a registrar y se van a manejar fuera del presupuesto, independiente, ¿no es cierto?, de las cuentas que se utilizan. Bueno, las más comunes, las más conocidas, es la administración de fondos, ¿cierto? Que se registran todas aquellas operaciones, ¿no es cierto?, que no pasan por el presupuesto, pero que son hechos económicos que deben quedar registrados contablemente. El hecho de que no pasen por el presupuesto municipal no significa, ¿no es cierto?, que no van a pasar por el sistema contable. Por el sistema contable van a pasar, ¿no es cierto?, y se deben registrar como tales, ¿ya? Y en el caso de la administración de fondos, bueno, seguimos, disculpen la interrupción. Bueno, todas aquellas cuentas que tienen las características de administración de fondos, ¿cierto?, tienen la definición de una cuenta de pasivo, para que nos vayamos situando desde el punto de vista de estructura patrimonial. Son cuentas de pasivo, ¿por qué? Porque son recursos que llegan al municipio, pero en el momento que el municipio los recibe, el municipio se transforma en, ¿no es cierto?, deudor, ¿no es cierto?, de la entidad otorgante de esos fondos. Por tanto, quedan sujetos a la rendición de cuentas de esos fondos. Pero también hay movimientos extrapresupuestarios que provienen también de recursos propios municipales, como ¿qué operación podría caber dentro de ese concepto? ¿Hay alguien que me pueda comentar? ¿Alguien fondos que a rendir, fondos a rendir pueden ser. fondos a rendir, ¿cierto? ¿Ya? Porque cuando ocurren, ¿no es cierto?, cuando ocurren en el momento del giro de los fondos no se carga el presupuesto en forma inmediata, ¿cierto? Por lo tanto, hasta ese momento es un movimiento extrapresupuestario. ¿Cuándo se va a transformar? ¿Cuándo se va a transformar en un hecho económico, ¿no es cierto?, que va a tener cargo al presupuesto municipal?
en un momento, ¿no es cierto?, que se rindan cuenta de esos fondos y la rendición de cuentas sea aceptada. ¿Ya? En esos casos se va a transformar en un registro presupuestario. Pero mientras tanto, mientras no se rinda cuenta, va a ser una operación extra presupuestaria. ¿Ya? Y va a ser registrada en una cuenta complementaria. ¿Ya? ¿Algún comentario, opinión? ¿No? ¿Dudas respecto a esta primera parte? Ya. Bueno, toda esta información del presupuesto y de los movimientos extrapresupuestarios comprende lo que son las actividades económicas que desarrolla el municipio. Todas estas actividades económicas se traspasan al proceso contable. ¿Ya? ¿Y qué significa el proceso contable? Bueno, el proceso contable significa que, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, se transforma la información, ¿no es cierto?, y se van creando, se van como estructurando ahí los sistemas de información, ¿no es cierto?, se van transformando en los asientos contables, se le va dando forma contable a la información que ingresa al sistema. ¿Y en base a qué antecedentes se hace todo este proceso? Bueno, primero que nada, tenemos la normativa del sistema contable, ¿ya? Que esta normativa la dicta la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus facultades legales y de acuerdo, ¿no es cierto?, a la normativa que regula el sistema contable municipal, ¿ya? Luego tenemos también los comprobantes contables, que son la base de registro del sistema contable, lo que permite, ¿no es cierto?, registrar los asientos contables, de ir estructurando, ¿no es cierto?, toda la estructura patrimonial municipal con todos estos comprobantes contables, obviamente basado en la normativa del sistema. ¿Ya? Y dentro de la normativa del sistema se establece, ¿no es cierto?, la estructura patrimonial municipal, en la cual, ¿no es cierto?, se reconoce, por un lado, los activos, se reconocen los pasivos y también se reconoce el patrimonio institucional. ¿Ya? Que el patrimonio institucional o el patrimonio en general tiene las características de cuenta de pasivo, ¿ya? Ahora, para el proceso contable, ¿no es cierto?, también existen manuales de procedimientos contables, que también los emite la Contraloría General de la República, en que indica cómo se deben registrar ciertos procesos o hechos económicos, ¿ya? Y lo señala claramente, como por ejemplo, cómo se registra el pago de remuneraciones, por ejemplo, cómo se registran cuando el municipio recibe fondos en administración, ¿no es cierto? Bueno, y todas las actividades económicas que va desarrollando el municipio durante su periodo contable y presupuestario, ¿ya? Y para ello también existe lo que es el plan de cuentas, importante, que es la forma en que se van clasificando estos hechos económicos que se están procesando en el sistema contable y que tienen que estar basados, obviamente, en el plan de cuentas, que es como la definición de las operaciones, es como la consolidación o asimilación de las diferentes actividades económicas y que van insertas en el plan de cuentas. Y el plan de cuentas, obviamente, que es una herramienta importante porque permite, ¿no es cierto?, entregar la información a quienes la requieran. Ahora, el plan de cuenta también tiene la estructura patrimonial, ¿cierto? En el plan de cuenta tenemos cuentas de activos, cuentas de pasivo y cuentas patrimoniales, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene claramente definida qué son las cuentas de pasivo, qué son las cuentas de activos, qué es el patrimonio dentro de una institución como los municipios, ¿ya? Luego tenemos, producto de todo este proceso, ¿no es cierto?, de esta licuadora de datos, ¿ya?, fluye lo que son la información contable, ¿ya? Y la información contable, ¿qué fluye de ella? Fluyen los estados financieros, ¿ya? ¿A quiénes van dirigidos la elaboración de los estados financieros? Obviamente que van dirigidos hacia los usuarios internos, la autoridad, el consejo,
las direcciones internas municipales, ¿no es cierto?, son los interesados de conocer cuál es la situación financiera del municipio en un momento determinado. ¿Para qué sirven todos estos estados financieros? Sirven para la toma de decisiones, ¿ya? También tenemos usuarios externos que se interesan también de la gestión financiera y presupuestaria municipal, y entre ellos tenemos los contribuyentes, obvio, quienes son los que, ¿no es cierto?, financian el presupuesto a través del pago de los impuestos y derechos respectivos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos definir que tenemos usuarios internos y tenemos usuarios externos. Ahora, este es un sistema, ¿no es cierto?, que al final fluye la información contable, los estados financieros, pero se produce una retroalimentación, ¿cierto? ¿En qué momento se produce, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario, la retroalimentación de la información? ¿Hay alguien que lo comente? ¿Alguien lo puede comentar? Perdón, ¿cuál fue la consulta? ¿Sí? No, ¿cuál fue la consulta? ¿Cómo se genera la retroalimentación, especialmente el sistema presupuestario, ¿no es cierto?, para que se dé el ciclo de retroalimentación? Hay información que se genera a través de la Contraloría, que hace algunas observaciones a los estados financieros, y con eso uno permite también ir corrigiendo o tomando acciones con algunas de las observaciones que hace la propia Contraloría. ¿Ya? Ese es una de las retroalimentaciones más importantes, yo creo. Sí, pero el sistema en sí genera una retroalimentación como natural. ¿Cuál sería esa retroalimentación? Bueno, primero que nada, Pueden ser primero están los estados financieros, obviamente, que fluyen del sistema contable, ¿ya? ¿Y quién entrega el sistema los estados financieros? Obviamente que nos entregan los saldos de cada una de las cuentas. Por lo tanto, esos saldos, ¿no es cierto?, yo los debo considerar y reabrir para el ejercicio siguiente para que siga el ciclo, ¿cierto? Y en el caso del ejercicio presupuestario, ¿cómo se produce la retroalimentación, ¿no es cierto? Cuando yo traspaso la información de un periodo a otro, ¿ya? Cuando yo hago el cierre de las cuentas presupuestarias y a su vez hago la apertura, ¿no es cierto?, del ejercicio siguiente. En ese momento se está produciendo una retroalimentación, porque yo cuando inicio el ejercicio, yo tengo que iniciar con los saldos de los ejercicios anteriores, ¿cierto? ¿Ya? Por eso se produce, en ese sentido, se produce la retroalimentación de la información. O sea, cuando llegamos acá, no es que haya un corte, se cerró este proceso, sino que, ¿no es cierto?, continúa, cerramos el proceso, cerramos las cuentas presupuestarias, las contables, ¿no es cierto?, y determinamos las pérdidas, las ganancias, y esa información se retroalimenta para el ejercicio siguiente. ¿Ya? Por eso este es el proceso de retroalimentación. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya, seguimos. ¿Cuáles son las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal? Dice, en el pasado el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Bajo las normas NIC-SP, en cambio, las finanzas de la entidad de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisada por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de los recursos públicos. Por ello, adoptar las NIC-SP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país.
En esa línea, los servicios públicos de Chile deben detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valorización claras y precisas. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral de que la que existe hasta ahora, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente nosotros no, en general como que no se le ha dado importancia, por ejemplo, a la estructura patrimonial de los municipios. ¿Ah? ¿Cuál es la variación del patrimonio? ¿Aumentó el patrimonio? ¿Disminuyó el patrimonio? ¿Cierto? Esa información hasta hace poco no existía. No teníamos información cuál había sido la variación que había sufrido el patrimonio durante un periodo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué caso podría incrementar el patrimonio municipal, por ejemplo? ¿En qué caso se podría incrementar el patrimonio municipal? Con la compra de algún activo, como alguna propiedad. Ya. A ver, efectivamente, ¿hay incremento patrimonial o no? Si compramos un inmueble, No, porque hay un gasto detrás de eso. ¿Sí? Hay un gasto y un... O mediante la adquisición a título gratuito de alguna propiedad, que no sé, algún vecino done algún terreno para hacer el estadio. perfecto. En esos casos, ¿no es cierto?, hay incremento patrimonial. Pero respecto a cuando yo compro un bien, ¿no es cierto?, y lo pago en efectivo, en el fondo no hay incremento patrimonial. Lo que pasa es que, ¿no es cierto?, que estoy cambiando de bolsillo ciertos recursos, ¿cierto? Recursos que tenía en caja, pero ahora lo transformo en un bien del activo. Por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial, no hay diferencia, ¿ya? ¿En qué casos se producen las variaciones patrimoniales, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, cuando se producen donaciones, ¿ah? Cuando se producen aportes que no tiene contraprestación, o sea que no haya que entregar algún servicio a cambio de, ¿ya? Generalmente están dados por las donaciones, tanto en especie, tanto en efectivo, o cualquier tipo de donación, ¿no es cierto?, de la donación de un bien activo o inventariable. En esos casos significa un incremento patrimonial. Bueno, y cualquier ingreso, bueno, y todos los ingresos municipales, pues son parte, acuérdense ustedes que en el caso de las patentes municipales, en los casos de los permisos de circulación, ¿no es cierto?, son todas cuentas que de una u otra manera incrementan el patrimonio municipal, ¿ya? Pero cuando se produce movimiento entre cuentas de activos, ¿no es cierto?, no hay incremento patrimonial, porque en el fondo es como cambiar de bolsillo, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, el dinero que lo tengo en caja, pero se me transforma en un bien inmueble, por ejemplo. Estamos comprando una propiedad, ¿ya? Bueno, ¿a quién se les aplica las NIC-SP? Dice que están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público y cumplen con los siguientes requisitos o criterios, ¿ya? Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. A ver, ¿los municipios cumplen con este criterio o no? Y si cumplen, ¿cuáles son las principales actividades por las cuales podríamos definir estos criterios en los municipios? Los municipios son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público. Sí, por supuesto, todos los servicios que son de prestaciones para comunidad, servicio de aseo, vigilancia. Exacto, ¿cierto? Bueno, esa es una de las características que tienen las NIEXP, ¿ya? Primero que nada, es de que, ¿no es cierto?, la institución que vaya a aplicar estas normas sea responsable de entregar servicios y en beneficio a la comunidad, ¿ya? Y también, por otro lado, el hecho que esté haciendo, ¿no es cierto?, este tipo de prestaciones, obviamente que en forma indirecta está redistribuyendo el ingreso y la riqueza, ¿cierto? ¿Sí o no? Podemos decir eso, que los municipios hacen
distribución de la riqueza? O sea, ¿están distribuyendo recursos hacia la comunidad? Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿cierto? Si bien es cierto, no es una distribución material de la entrega de recursos hacia la ciudadanía, pero sí está dada esa distribución de la riqueza en mejoramiento del medio ambiente, ¿no es cierto? En mejoramiento de los entornos, otorgando, ¿no es cierto?, mayor comodidad a la ciudadanía en términos comunitarios, ¿cierto? Con la arborización, con la pavimentación, ¿no es cierto?, con la generación de nuevas áreas verdes, etc. Bueno, de esa manera, ¿no es cierto?, el municipio está dando cumplimiento a este primer criterio. Segundo, principalmente financia sus actividades directas o indirectamente por medio de impuestos, transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios. ¿Ya? Obviamente que el municipio es, digamos, gestor de la recaudación de ingresos propios municipales, como son los impuestos, ¿no es cierto?, los derechos, etcétera, todo dentro del ámbito comunal. ¿Ah? Por lo tanto, en teoría, se supone que financia con esos recursos todas las actividades propias que van en beneficio de la comunidad, ¿ya? Que lo hace en forma directa o indirectamente. Y acá tenemos, bueno, todos los impuestos, todos los derechos y también todos los aportes que recibe el municipio de otras entidades públicas que obviamente esas actividades van en beneficio directo de la comunidad, ¿ya? Y como último objetivo principal, todas las entidades municipales no persiguen fines de lucro, o sea, no pretenden obtener ganancias, pero sí se señala no tener ganancia es cuando hablamos en términos económicos, pero sí que lo que busca el municipio en el fondo deberá tener como criterio general y como horizonte, ¿no es cierto?, sacar el máximo de rentabilidad social de los servicios comunitarios que ofrece y que presta, ¿ya? Si bien es cierto, no hay rentabilidad económica, pero sí tiene que haber una rentabilidad social asociada a la gestión municipal, ¿ya? ¿En qué sentido? En que digamos, los beneficios que otorga el municipio abarquen al máximo de comunidades, ¿no es cierto?, que se vean beneficiadas con los servicios. ¿Alguna consulta, aporte, duda? Ya. Perdón, una consulta. ¿Sí? Cuando habla de la rentabilidad social de la gestión, en este caso, midiendo la gestión del municipio para los beneficios de la comunidad, ¿Sí? ¿existen parámetros para decir, oye, ya estoy cumpliendo con ciertos indicadores que me dicen, sí, estoy haciendo una buena gestión en ese ámbito? Bueno, existen algunos indicadores, ¿ya? Y que de hecho, unos indicadores que los desarrolló la Subdere, ¿eh? Respecto de la rentabilidad social, ¿ya? Primero que nada tiene que ver, hay varios, y hay indicadores que nosotros podemos establecer también, ¿eh? No necesariamente que existan estandarizados, y tiene que ver un poco con, ¿no es cierto?, el tipo de información que cada municipio necesite. Yo puedo sacar indicadores, establecer indicadores, ¿ya? Indicadores de gestión de tipo económico, financiero, presupuestario y también de rentabilidad social, ¿ya? Por ejemplo, algún indicador de rentabilidad social, por ejemplo, de todas las unidades habitacionales, cuáles son, ¿no es cierto?, las que reciben, por decir algo, voy a decir cualquier cosa, reciben el servicio de recolección de aseo, ¿ya? Ahí yo tengo un indicador claro, qué porcentaje de la población, ¿no es cierto?, está recibiendo ese servicio de parte del municipio, ¿ya? No sé, por otro indicador de tipo comunitario y de rentabilidad social, cuántas, ¿no es cierto?, cuántas áreas verdes ha podido ser capaz el municipio de generar durante un año, para hablar de un ejercicio presupuestario contable, ¿ya? ¿Cuánto porcentaje del recurso municipal está orientado a ciertos servicios que van indirectos a beneficio a la comunidad? También es un indicador, ¿ya? Que es importante, ¿ya? ¿Qué parte del presupuesto municipal se está dedicando al otorgamiento de servicios comunitarios?
¿Ya? Ahora, esos servicios comunitarios, ¿qué cobertura tienen? ¿Ya? Los programas sociales. Los programas sociales que se desarrollan a través de la Dideco, ¿qué cobertura tienen? ¿Ya? Programas sociales, por ejemplo, dirigidos al apoyo microempresario, por ejemplo, ¿ya? ¿De qué manera el municipio ha llegado hacia esos sectores? ¿Y cuál ha sido el resultado respecto de la generación y la creación de emprendimientos, de apoyo al emprendimiento, ¿cierto? Los microempresarios. Bueno, hay una serie de indicadores que yo puedo determinar, obviamente con la justificación pertinente y con las explicaciones del caso hacia dónde apunta ese indicador, qué es lo que se quiere saber. ¿Ya? Bueno, los más que existen hoy en día que uno puede manejar, por razones obvias, son los indicadores económicos, financieros y presupuestarios. Obvio, porque el tema que uno maneja, ¿no es cierto?, y que está más a la vista. Y yo puedo sacar indicadores financieros, presupuestarios y económicos. ¿Ah? También se generan indicadores financieros a través de las comparaciones, ¿no es cierto?, las comparaciones de ejercicios anteriores, ¿ya? Bueno, podemos hacer una serie de determinar nosotros en forma interna, de acuerdo a las necesidades de información de cada municipio, el poder determinar ciertos indicadores económicos y sociales. ¿Ya? Ahí habían unas preguntas. Hay unas preguntas acá. Ya. Seguimos. Y hay avisos nomás, profesor, son avisos. Sí, sí. Ya. Dentro de las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal, ¿qué beneficio aportan las NISP? Porque aquí, ¿no es cierto? Aquí no se trata solamente de implementar un sistema por implementarlo, pero también tenemos que buscarle los beneficios. ¿Qué beneficios aportan las NISP para el sector municipal? ¿Ya? ¿Qué es lo que reporta en el fondo? Primero que nada, ¿no es cierto? La gestión financiera mejora. Obviamente, ¿por qué mejora la gestión financiera? Primero que nada, ¿no es cierto? No sé si ustedes han leído la circular 3 de la Contraloría, que hay cambios sustanciales respecto a la valorización de ciertos bienes, ¿ya? Y acá dentro de la normativa aparece lo que es el valor realizable de los bienes, cosa que hasta el 30 de diciembre del 2020 nosotros no conocíamos, ¿no es cierto?, o no era aplicable ese concepto dentro del sistema contable, ¿ya? ¿Y qué quiere decir con eso? Que el valor de los bienes, ¿no es cierto?, debiera acercarse a su valor de mercado, ¿ya? Porque hoy en día, ¿cuál es el proceso? O sea, no hoy día, sino que hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿qué proceso se hacía respecto a los bienes? Bueno, sigue depreciando y ya sacándose el valor residual que queda. Claro, ¿cierto? Pero que si nosotros hacíamos el análisis respecto del valor que registraban esos bienes en el sistema y lo comparamos con el valor del mercado, ¿eran iguales o no? ¿Son iguales? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿cierto? Tanto que podría ser por más o por menos. Claro, porque hasta el 30 de diciembre del 2020 existía un sistema estructurado, ¿cierto? Que, que era poco revelador en términos de valores. Ahora, en términos de proceso, obviamente súper claro, transparente en términos de determinación. Pero en términos de información, podríamos decir como fiable respecto al valor real de un bien, no lo entregaba. Porque cuando uno hacía la comparación
entre el valor que aparecía en el libro versus el valor que realmente tenía en el mercado, o el valor que le podría sacar yo si ese bien yo lo vendo, ¿cierto? Eran totalmente disímiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este nuevo sistema NIXP? Bueno, gestiona, ¿no es cierto? Mejora la gestión financiera en términos de información, ¿ya? La información es más real, ¿ya? Digamos, aterriza en lo que es la realidad, ¿ya? Por eso que también el sistema es, en cierta medida, tiene cierto grado de flexibilidad. ¿Por qué? Porque también da la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se apliquen ciertos criterios de valorización en el sistema y criterios, ¿no es cierto?, que tienen incidencia en el proceso y valoración, por ejemplo, de los bienes. Y ahí estamos frente, ¿no es cierto?, a la posibilidad de establecer el municipio de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus características, de acuerdo, bueno, a su idiosincrasia, a su uso, qué sé yo, establecer un sistema de vida útil de sus bienes en forma diferenciada del resto, ¿ya? Con la única diferencia, ¿no es cierto?, que esa tabla de años de vida útil que se puede establecer, se formalice. ¿Y cómo se formaliza? A través de la dictación del decreto alcaldicio correspondiente, ¿ya? La misma resolución 3 establece, ¿no es cierto?, que el ejemplo que se da en la resolución 3 Una consulta. es referencial nomás, ¿sí? Dígame. Tú acabas de mencionar que nosotros tenemos que decretar cuando establecemos la vida útil de ciertos bienes. Exacto. ¿Y no sería suficiente con la resolución 03 donde menciona la vida útil de cada uno de los bienes? Claro, es que yo cuando hablo de que hay que dictar un decreto es cuando el municipio adopta otro criterio, ¿ya? Porque puede modificar, acuérdense ustedes que la tabla que entrega la Contraloría en este caso es referencial, por lo tanto yo puedo modificarla. Puedo no usar esa tabla, puedo decir, no, mira, yo quiero establecer esta tabla de años de vida útil, porque es la que me acomoda y de acuerdo a la característica de la comuna, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en ese caso, cuando se establece ese criterio, tiene que quedar formalizado a través de una resolución, a través de un decreto, etcétera, quede oficializada en el fondo, ¿ya? Cuando yo hablo de dictar el decreto es porque es diferente a la tabla que está sugiriendo la Contraloría, porque es una sugerencia que hace la Contraloría, ¿ya? No es de aplicación obligatoria. Yo puedo aplicarla a esa, no tengo problema, pero también puedo modificarla. Hacia eso apunta la explicación que yo daba adelante, ¿ya? ¿Queda claro? Muy, ¿O hay gracias, dudas? claro, muy claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, como decía adelante, ¿no es cierto? Tiene que ver con una de las características de este sistema tiene que ver con la calidad de la gestión financiera, ¿ya? Tenemos el valor de uso, por otro lado, ¿no es cierto?, se incorporan bienes que no están incorporados dentro del sistema, como por ejemplo los bienes nacionales de uso público, los bienes intangibles, por ejemplo, los derechos de agua, que tienen un valor súper relevante, más aún en periodos de sequía, ¿no es cierto? El valor de esos derechos realmente a veces son millones de millones que valorizan los derechos de agua, ¿ya? Por lo tanto, también eso hasta el año 2020 no aparecían registrados contablemente en muchos municipios. Por lo tanto, hoy en día ya se oficializa, digamos, se dan las instrucciones cómo se hacen, se da las instrucciones cómo se valorizan, etc. Ya está toda la normativa ahí claramente señalada cómo debemos valorizar y cómo debemos incorporar en nuestro patrimonio, ¿no es cierto?, todos los derechos de agua que pueda ser dueño el municipio. ¿Ya? Ahora, con todo este tipo de modificación, hay muchos municipios que el patrimonio, yo creo que se podría triplicar, cuadruplicar, ¿ya? Porque hay muchos bienes que no están incorporados, ¿ya? Yo quiero hacer la siguiente consulta. Por el lado de educación de los municipios, ¿están todos los colegios incorporados en la contabilidad?
¿Tienen todos los colegios incorporados desde el punto de vista del registro de bienes? Sí, ¿Sí? ¿Los tienen contabilizados como bienes de uso? Bueno, sí. hay municipios que no tienen actualizado su inventario en el área de educación, en la cual no están contemplados, de hecho, los colegios. Pero con esta normativa, obviamente que tienen que incorporarse todos estos bienes, y lo que implica que el patrimonio, ¿no es cierto?, se les va a cuadruplicar, quintuplicar, etcétera. ¿Por qué? Obviamente porque el valor, aún a valor fiscal de estos bienes, tiene un valor considerable, ¿cierto? ¿Ya? Por eso que se van a ver incrementado el patrimonio municipal producto de la incorporación de esos bienes. Luego, otra de las características importantes es la comparabilidad, la credibilidad de la información financiera. A raíz de lo mismo que yo estaba explicando delante, obviamente, ¿no es cierto?, que le da más calidad a la información, yo diría que hasta es más real la información financiera, ¿cierto? Obviamente que el hecho que sea más fiable también le da más credibilidad a la información financiera, ¿ya? Porque hoy en día, bueno, hasta el 30 de diciembre del 2020, habían partidas que, si bien es cierto, estaban bien registradas, ¿no es cierto? No hay duda respecto a eso, pero si lo analizamos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de estructura patrimonial, obviamente no entregar la información en forma eh, fidedigna, por decirlo de alguna manera. ¿Fidedigna en qué sentido? Respecto a la valorización de bienes, ¿no es cierto? Respecto a los bienes que deben incorporarse a la contabilidad. Luego también, ¿no es cierto?, dentro de las características tiene que ver con las rendiciones de cuentas. Le da obviamente más transparencia a la información financiera de los municipios, ¿ya? Obviamente facilita la rendición de cuentas y por otro lado, ¿no es cierto?, le da más transparencia a la información. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que dentro de los estados financieros, hoy en día, ya a partir de este año, con presentación el próximo año, los estados financieros deben incorporarse las notas explicativas. ¿Ya? Acuérdense ustedes que las notas explicativas tienen que ver de cómo están conformados algunos saldos de las cuentas de activo como de pasivo, y también las cuentas patrimoniales. ¿Ya? Cómo, ¿no es cierto?, se han generado las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, cómo se han generado las cuentas por pagar, cuál es la estructura o la información detallada respecto, por ejemplo, de la deuda flotante que quedó pendiente del año anterior, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver un poco tiene que ver con transparencia de la gestión financiera, ¿ya? Y también obviamente facilita la rendición de cuentas. También, ¿no es cierto?, producto de estas normas, también se pueden transferir experiencias entre los países. Cuando hablan, ¿no es cierto?, de sistemas igualitarios a nivel internacional, también se pueden hacer, ¿no es cierto?, transferencias de conocimiento entre un país y otro, ¿ya? Especialmente en todo este proceso contable, ¿ya? Que se pretende y se ha ido estandarizando a nivel internacional, ¿ya? También pueden haber transferencia de experiencia, digamos, de nuevos procesos que pueden mejorar la información contable. No estoy hablando de normas, sino que de procesos, cómo podemos mejorar la información contable, obviamente basado en las NIC SP. ¿Ya? Y también se pueden producir intercambios de conocimiento con el sector privado. ¿Ya? Hoy en día, el sector público, desde el punto de vista financiero contable, obviamente que existen diferencias importantes en cuanto a la forma de llevar la contabilidad, a la forma de elaborar la información, a la forma, ¿no es cierto?, de presentar los estados financieros, ¿ya? Pero con esta normativa, ¿no es cierto?, cabe la posibilidad de que se puedan hacer intercambios de conocimiento entre el sector público y el sector privado. A ver si usted que el sector privado está regido por las NIF y por la IFRS, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Ya? Dice que la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos,
que aspiran a considerarse democráticos y en su supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Bueno, hoy en día existe lo que es el sistema de la página de transparencia. De igual forma, ¿no es cierto?, la ciudadanía tiene acceso a la información contable, financiera, administrativa y todo tipo de información que maneja el sector público por un lado y por otro lado también las municipalidades. Por lo tanto, en ese sentido también hay una participación activa respecto del interés de conocer sobre la gestión financiera y presupuestaria. Bueno, la resolución número 3 del año 2020 establece, ¿no es cierto?, una introducción a los aspectos jurídicos que se basan en la aplicación de esta normativa, ¿ya? También dentro de la estructura de esta resolución aparece lo que es la entidad contable, ¿no es cierto?, los objetivos de usuarios de la información financiera, los principios contables, las características cualitativas de la información financiera, criterios adicionales a la información financiera, elementos de los estados financieros y criterios de valorización. ¿Ya? Esa es como la estructura central de la resolución número 3 de la Contraloría. Ahora, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál es la legalidad de la contabilidad? ¿Dónde está fundamentalmente establecido legalmente? Primero que nada, en la Constitución Política de la República de Chile, ¿ya? En el artículo 98, en que señala que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República dice que llevará la contabilidad general de la Nación, ¿ya? Además dice que le corresponde a la Contraloría, entre otras funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Y esto está establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General, o sea, la Ley 10.336. Por otro lado, ¿no es cierto?, en el año 75 se publica el Decreto Ley 1263 del año 75, que establece, ¿no es cierto?, las normas y principios contables y básicos para el sistema de contabilidad gubernamental. Y aparece, ¿no es cierto?, la Ley de Administración Financiera del Estado, la 1263 del año 75, en la cual establece el proceso presupuestario, el sistema contable, ¿no es cierto?, y también lo que tiene que ver con el movimiento de fondos, ¿ya? Y ahora recientemente, en el año 2015, aparece publicada la resolución 16 de la Contraloría General de la República, en la cual incorpora al sector público con las normas NIC-SP, ¿no es cierto?, y que es de aplicación general a contar del 1 de enero del año 2016. Y en el año 2020 se publica la resolución 3 de la Contraloría, ¿no es cierto?, en la cual hace aplicable las NIC-SP al sector municipal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya prácticamente está todo el sector público, incluyendo las municipalidades, con la aplicación de la normativa NIC-SP, ¿no es cierto?, a contar del año 2021. ¿Cuál es el marco conceptual de las NIC-SP? Bueno, la resolución 3 del año 2020 establece un marco conceptual en la cual aparecen varios conceptos nuevos que están incorporados dentro de la NIC-SP, ¿ya? Primero que nada dice, el marco conceptual es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público, en este caso del sector municipal, ¿ya? ¿Qué permite este marco conceptual? Primero que nada, facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. Permite entender, porque hay mucha normativa, ¿no es cierto?, que está asociada a este marco conceptual. La mayoría, ¿no es cierto?, de estos conceptos nuevos que se incorporan, obviamente que están dentro de la normativa y de algunos procedimientos contables.
Luego, ¿no es cierto? Este marco conceptual incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación, ¿ya? También, por otro lado, permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. Y por último, ¿no es cierto?, que facilita la obligación de las normas, no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de la entidad del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas, ¿cierto? Ayuda a comprender algunas operaciones, algunos procesos que son de difícil comprensión o que simplemente no están claramente definidos. ¿Qué contempla la resolución número 3 del año 2020? Primero que nada, ¿no es cierto?, contempla lo que es, dentro de la parte operacional, ¿no es cierto?, contempla lo que son los instrumentos financieros. ¿Ya? ¿Qué habla respecto de los instrumentos financieros? Son bienes financieros, el dinero efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, ¿ya? Los derechos contractuales de recibir efectivo o otro bien financiero de un tercero, o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables, ¿ya? Por ejemplo, aquí instrumentos financieros pueden ser un depósito a plazo, ¿no es cierto?, la inversión, ¿no es cierto?, de algún fondo en alguna entidad privada, etc. ¿Ya? A eso se refiere los instrumentos financieros. Obviamente que estos instrumentos financieros, su base, su sentido, es que sean beneficiosos, en este caso para el municipio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hago un depósito a plazo, obviamente, ¿cuál va a ser el beneficio? Va a ser el interés que pueda lograr por ese depósito que yo pueda incorporar en la banca. ¿Ya? Respecto a esto, ¿no es cierto?, los municipios, anualmente, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, autoriza a las municipalidades para que operen en el mercado de capitales. Pero ahí hay que tener cuidado, ¿por qué? ¿En qué momento yo voy a operar con el mercado de capitales? Cuando yo tenga saldos estacionales de caja. ¿Qué significa eso? Son saldos disponibles que tiene el municipio, ¿ya? Y que están relacionados con que el municipio ha dado cumplimiento 100% con sus compromisos, ¿ya? Con sus compromisos propios de personal, de servicio, etcétera. En ese caso, ¿no es cierto?, podré invertir en el mercado de capitales. A ver, hay que tener mucho cuidado cuando se hace este proceso, porque dentro de este proceso no está permitido que fondos destinados a una finalidad de la ejecución de un proyecto, ¿no es cierto?, se destinen a el proceso de inversión en el mercado de capitales. Y esto ocurre generalmente cuando nosotros recibimos fondos en administración para la ejecución de proyectos específicos que de repente son cantidades bastante razonables. Aun cuando esas cantidades permanezcan en la cuenta corriente, ¿no es cierto?, no es factible de que se puedan destinar para la inversión financiera, por cuanto el destino de esas cuentas, ¿no es cierto?, no ha sido, entre otras, el poder invertir en el mercado de capitales. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo podríamos denominar si eso ocurriese? ¿Hay alguien que me pueda contestar? Profesor, eso sería un uso distinto para el cual están siendo autorizados por convenio. Exacto, ¿cierto? ¿Y cómo le llamamos? ¿Cómo se le llama eso? Malversación de fondos. Podría ser, ¿no es cierto? O desviación de fondos públicos también, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Yo sé que hay municipios en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, se ven con un saldo
contable, un saldo en las cuentas corrientes bastante abultado, pero corresponde a fondos que no son municipales. Respecto a los fondos propios municipales, nosotros podemos destinar, ¿no es cierto?, a la inversión financiera. Pero cuando se trata de fondos externos, hay que tener cuidado en eso. Salvo que se pudiese autorizar, ¿no es cierto?, previamente, de acuerdo a los convenios, ¿no es cierto?, cosa que yo no conozca que ha sido factible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los recursos están destinados para que se desarrolle algún programa o algún proyecto específico. Por lo tanto, no tiene otra orientación, no tienen otro objetivo esos fondos. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esto? Ya. Luego tenemos los anticipos de fondo. ¿Qué se refiere a los anticipos de fondo? Bueno, generalmente, ¿en qué casos se producen los anticipos de fondo? ¿En qué casos? A veces por aplicación, profesor, de alguna normativa o instrucción específica, la municipalidad no cuenta con los recursos y se da una autorización extraordinaria para anticipar el Fondo Común Municipal. Ya. Ya, pero enfoquémoslo desde el punto de vista municipal. Municipal, cuando hay un anticipo por algún contrato específico y ¿Ya? se le debe otorgar un anticipo a un contratista debidamente garantizado. Perfecto, perfecto. En ese caso estamos hablando de anticipo de fondos, ¿cierto? Es un desembolso anticipado respecto de bienes y servicios que aún no hemos recibido, pero que por otro lado, ¿no es cierto?, cuando nosotros anticipamos estos fondos, tienen que existir las garantías respectivas, ¿ya? Como bien dice acá el alumno, ¿no es cierto?, en estos casos se da cuando se llama licitación pública, se establecen las bases respectivas que se va a otorgar un anticipo, ¿ya?, de cierto porcentaje respecto al monto del contrato, pero que ese monto debe quedar debidamente garantizado. O sea, no podemos dejar descubierto, ¿no es cierto?, el anticipo de un fondo sin que exista la garantía legal respectiva, ¿ya? Porque no hay que olvidar que estos son fondos públicos, no son fondos personales, por lo tanto hay que buscar todas las alternativas de protección de estos fondos, ¿ya? También estos anticipos de fondos, desde el punto de vista presupuestario, no tienen, ¿no es cierto?, efecto de imputación presupuestaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el momento que se entregan, ¿no es cierto?, no hay ninguna contraprestación, ninguna entrega de un bien físico, todavía no se produce, ¿no es cierto?, la materialidad del hecho para que este proceso, este tipo de anticipo pueda tener registro presupuestario, ¿cierto? Acuérdense ustedes que hay una normativa respecto al manejo presupuestario que tanto los ingresos o egresos presupuestarios, en qué momento los registros, los cargos presupuestos, en el momento que se materialicen. En el caso de los ingresos, cuando ¿no es cierto?, nace el derecho a percibir cierta cantidad de dinero. Y en el caso de los gastos, cuando nace la obligación de pago. ¿Y cuándo nace la obligación de pago en el caso de los gastos? Cuando se recibe el bien o se presta el servicio en forma material. Cuando hablamos del anticipo de fondo, ¿no es cierto?, aquí no estamos recibiendo ningún servicio, ningún bien en forma material. Por lo tanto, en el momento cuando se entrega no lo podemos ejecutar presupuestariamente, sino en qué momento lo vamos a ejecutar, ¿no es cierto?, si se trata de un proyecto, en la medida que se vayan generando los estados de pago, porque de esa manera se va a acreditar, ¿no es cierto?, que los servicios o los trabajos han sido materialmente recibidos. Por lo tanto, en ese caso, corresponde que se cargue al presupuesto respectivo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Ya, seguimos entonces. Luego tenemos, bueno, dijimos que los anticipos, obvio, que están también contemplados los anticipos para al personal, ¿no es cierto?, para viáticos, de hecho, hay anticipos
para la adquisición de bienes también, ¿ya? De bienes, de proyectos, etc. Luego pasamos a las existencias. ¿Qué dice la existencia? Obviamente que las existencias son activos, son cuentas de activos, porque son bienes de propiedad, en este caso del municipio, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Forman parte del patrimonio municipal, ¿ya? Ahora, las existencias en el caso de los municipios, ¿ya? ¿En qué caso podríamos llevar un control de existencias? ¿Hay municipios que lleven algún sistema de control de existencia? Cuando yo hablo de control de existencia, también estoy hablando de valorización, tanto de control físico como valorizado. ¿Hay algún municipio que lleve algún registro de control de existencia? Vamos a ir, Ujú. tenemos la venta de libros de cursos de, ¿cómo se llama? De conducción por la unidad de tránsito. ¿Ya? Pero ¿son existencias físicas? ¿Cómo llegan el registro de la existencia? ¿Lo llevan valorizado, por ejemplo? ¿Está relacionado con el sistema contable? ¿Está reconocido dentro del sistema contable con una cuenta de existencia? No. ¿Sabes Ya. cómo lo vendemos acá? Nosotros lo vendemos a través de estampilla. Entonces la estampilla Ya. tiene que estar valorizada y en existencia. Ya, perfecto. Bueno, ahí se lleva un control más bien administrativo, ¿cierto? No están incorporados dentro del sistema contable. Ya, cuando hablamos acá de existencia, estamos hablando de un sistema de control de existencia, llevado unitariamente como también valorizado, y que está relacionado con el sistema contable, ¿ya? En el cual cuando yo veo el balance, ¿no es cierto?, me aparece la cuenta existencia, ¿ya? Y en ese caso, ¿en qué caso se utiliza esto? En el caso que los municipios adopten, ¿no es cierto?, llevar un control de existencia exhaustivo de los bienes, especialmente de consumo de la entidad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los insumos de oficina, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se lleva este sistema porque se ejerce un control respecto a la existencia, pero, ¿no es cierto?, como en el momento que se produce el gasto o la compra de la existencia, solamente se activan, ¿no es cierto?, la normativa dice que al final del ejercicio, ¿no es cierto?, se deben traspasar todas aquellas adquisiciones que correspondan a insumos institucionales, deben pasarse a gastos patrimoniales. ¿Se entiende la idea? Porque en el momento que yo compro, ¿no es cierto?, yo lo activo, no lo tiro a gasto. ¿Y eso para qué? Para llevar el control de la existencia, nada más. ¿Por qué? Porque al final, ¿no es cierto?, del ejercicio, cuando yo hago el cierre, yo tengo que traspasar, ¿no es cierto?, todas estas compras de existencia, las voy a traspasar a gastos patrimoniales, siempre y cuando se refieran a insumos internos del municipio. ¿Ya? ¿Hay dudas, consulta? Ahora, de igual manera, yo puedo llevarlo en forma directa a gastos, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que, ¿no es cierto?, de igual manera yo tengo que llevar un control administrativo de esos bienes. O sea, yo no los puedo dejar, ¿no es cierto?, sin ejercer el control respectivo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Bueno, en este caso,
de esto que estamos analizando, debiera, ¿no es cierto?, los municipios que tienen farmacias comunitarias, farmacias populares, se debiera adoptar, ¿no es cierto?, este sistema de control de existencia, que tiene que ver especialmente con medicamentos e insumos médicos que se administran a nivel de los CEFAM, ¿no es cierto?, bueno, a nivel de los centros de atención de salud municipal, ¿ya? Debieran existir el control de existencia de los medicamentos. Y eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque por un lado, podemos controlar el sobrestock de existencia, ¿ya? Que en cierta medida podría perjudicar la gestión de salud en términos de, ¿no es cierto?, acumular muchos medicamentos que en realidad no se utilizan mucho, o se utilizan, pero de acuerdo a los flujos que maneja el centro, por ejemplo, no se justifica compras periódicas, mantener cantidades importantes de existencia. ¿Y eso por qué tiene que ver también? Porque los medicamentos y algunos insumos médicos tienen su vigencia, pueden vencer, ¿cierto? Y de repente el deterioro en términos financieros, en términos patrimoniales, puede ser importante. Por eso es relevante el aspecto de el control de las existencias en este rubro especialmente, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Hay municipios que tienen farmacias populares? Sí, nosotros tenemos en Constitución. Ya. ¿Cómo manejan las existencias? Bueno, ahí estamos obligados a llevar un sistema de control de existencia. Hoy día es con respaldo informático, porque ¿Ya? también tenemos el cruce con el Servicio de Impuestos Internos para la ¿Ya? declaración de IVA. Entonces ahí ellos nos obligan a llevar un control de existencia y un control de costo de los mismos medicamentos. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Ahora, respecto de los, bueno, ahí tenemos las existencias por ese lado, ¿cierto? El control que debe ejercerse, la valorización, ¿ya? En este caso no tenemos inconveniente respecto a la valorización, porque la valorización que registramos de la existencia va a ser de acuerdo al valor de adquisición, ¿cierto? Ahí va a estar dado la información respecto de las adquisiciones, ¿ya? Ahora, acá lo importante, lo relevante, no mantener sobre stock. ¿Qué significa eso? Que, ¿no es cierto?, tenemos mayor stock que lo necesario para poder atender los requerimientos de la comunidad, ¿ya? ¿Dudas, consultas, alguna experiencia? Ahora, cuando vuelvo a repetir, la existencia, el control en sí, también tiene que ver con la parte contable, ¿ah? Cuando llevo yo el control de existencia, ese control de existencia debe estar relacionado con el sistema contable. O sea, y en el balance, ¿no es cierto?, general, en el balance de comprobación y de saldo, me debe aparecer la cuenta de existencia, ¿no es cierto? Si yo tomo ese valor de existencia a un momento determinado, yo tengo que hacer el inventario de todos esos bienes y tienen que ser coincidentes con el saldo que me refleja el balance de comprobación y de saldo. Porque esa es la idea del control financiero de la existencia, tanto desde el punto físico como desde el punto de vista financiero, ¿ya? De esa manera podemos llevar un control adecuado de esos bienes, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de uso. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de los bienes de uso? ¿No es cierto? Hablamos que, ¿no es cierto?, son activos tangibles. Son muebles e inmuebles, ¿cierto? Esos son los bienes de uso. En el fondo son los bienes que tiene el municipio para poder funcionar, donde funcionan las dependencias, ¿no es cierto? Donde funcionan los centros de atención de salud, ¿ya? Donde funciona cada una de las dependencias municipales. A eso se refiere bienes de uso. Y cuando son de propiedad municipal, ¿ya? Acá no tiene nada que ver
con respecto a los bienes de uso, los cuales están, ¿no es cierto?, siendo ocupados por el municipio a través de un contrato de arrendamiento. En ese caso, ¿no es cierto?, el arrendamiento tiene las características de gasto patrimonial y que corresponde al canon de arrendamiento mensual. ¿Ya? Por lo tanto, son bienes que no son municipales, son arrendados. Luego, ¿no es cierto?, los bienes de uso se activan, también no menor que está establecido en la normativa, se activan respecto de todos aquellos bienes que superen, ¿no es cierto?, igualen las 3 unidades tributarias mensuales como valor unitario. En ese caso, hay que activarlo. ¿Ya? ¿Qué significa activarlo? Bueno, clasificarlo en alguna de las cuentas de activos de bienes de uso, dependiendo del bien que se trate. Ahora, si el valor es inferior a las 3 unidades tributarias mensuales, se considera como gasto patrimonial, no se activa. Pero, ojo, eso no significa que el hecho que no se activen, el municipio pierde el control físico de los bienes. Tiene que ejercer, ¿no es cierto?, el control administrativo de los bienes. Ojo con eso. Bueno, en este Profesor, caso, sí, dígame. no sé si quiere ir al tiro al break o quiere avanzar un poquito más. Estamos a 1 minuto. Ya cerremos entonces para ¿Sí? no... Sí, Ya. hacemos el recreo. Perfecto. 15 minutos de break. Nos Ya, encontramos listo, a un gracias. cuarto para las 11. Ya.